Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno John Rodrigo Mina Yarasca de la institución educativa 5135. Como bien sabemos, el tema que me tocó virtual es el primer y segundo gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, el gobierno de Alberto Fujimori, también denominado el Fujimorato, pertenece al partido de la historia de la República de Perú, comprendiendo desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000, en el cual dicho país estuvo bajo un mandato dividido en tres etapas, dos relaciones inéditas, encabezado por Alberto Fujimori. Con 10 años y 116 días de gobierno se convirtió en el segundo mandato presidencial consecutivo más largo de la historia republicana. El primero fue el oncenio de Augusto Beleguía. Primer gobierno, periodo de transición y toma de mandato. ¿Qué quiere decir? En las elecciones generales de 1990 se enfrentaron Alberto Fujimori, Mario Vargas Llosa, Luis Alva Castro, entre otros. Pasaron a segunda vuelta Vargas Llosa y Fujimori. Este último resultó vencer con 62.4% de los votos. Después de ser elegido, Fujimori viajó a Nueva York, en donde se refugió con autoridades del Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Internacional del Desarrollo y el Banco Mundial, para buscar un buen apoyo económico de inversionistas. Economía y durante su gobierno. Un equipo de técnicas acompañado de Fujimori desde la final de la primera vuelta durante el periodo de transición, con el fin de asesorar la materia económica al que presenta el dominio o el grupo de 7 samuráis, conformado por Santiago Roca, Alfonso Figueroa, Oscar Ugarteche, Esteban Gilza, Guillermo Rusimán, Fernández Villarán de la Puente y Marta Rodríguez. Este grupo reemplazaba por nuevos asesores como Hernando de Soto, Carlos Rodríguez de Pastor Mendoza, Carlos Bolaños Gender y finalmente con Juan Carlos Hurtado Miller. Pese a que Fujimori como candidato había negado su stock económico del gobierno, siguió las recomendaciones del Fondo Monetario, anunciando su reconstrucción de los precios, que sería conocida como el Fujistock. Esta medida del gobierno permitió controlar la inflación, pero provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Pasamos con aspecto social. Masacre de Barrios Altos. La noche del 3 de noviembre de 1991 se lleva a cabo una pollada en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón de Huanta, para conseguir fondos para reparar ese edificio. Aproximadamente a las 11:30, 6 individuos armados, encapuchados, entraron al edificio luego de bajar de 2 vehículos. Los atacantes cubrieron sus rostros con pasamontañas y ordenaron a los asistentes de la reunión a tenderse en el piso, donde le dispararon. Indiscriminadamente, por cerca de 2 minutos, mataron a 16 de ellos, incluyendo a 9 niños heridos seriamente. A otras 4 personas, uno de las cuales quedó permanentemente paralítico. Luego los atacantes salieron de 2 vehículos. Durante la investigación, los policías encontraron 111 casquillos de bala y 33 del mismo calibre en la escena del crimen. Luego pasamos con el atentado en Tarata. El atentado de Miraflores de 1992 consistió en la explosión del coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata, en pleno centro mencionado del Distrito de Lima, realizado el 16 de julio de 1992 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. La explosión fue parte de la campaña mayor de atentados en la ciudad de Lima durante la época del terrorismo. Pasamos con la crisis del gabinete Hurtado. La crisis del gabinete Hurtado en febrero de 1991, 210 después de la toma de posesión, el ministro Hurtado Miller admitió a sus cargos la renuncia y se produjo tras un escándalo político debido al desacuerdo en el interior del gabinete por la publicación de un programa alternativo. Y luego el ministro de Industria, de Turismo, Integración y Negociable Comerciales Internacionales, Guido Penado Allison, en el cual se propina una ejecución gradual. Luego pasamos al segundo gobierno de Alberto Fujimori.
No, en la relación del Congreso del autogolpe. Perdón. Alberto Fujimori, al iniciar su mandato el 28 de julio de 1990, pidió al Congreso de facultades y legislativa de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución Política de 1979 y según lo establecido. El artículo 211 de la misma dictó la medida extraordinaria para implementar una propuesta de estabilización económica. En relación con estas medidas de choque, Carlos Torres Lara, ministro de Trabajo en ese momento, firmó ante el Congreso el 30 de agosto de los decretos supremos dictados por el Ejecutivo al amparo del artículo 211. Varios de los parlamentarios protestaron un mes después de la Cámara de Diputados. Aprobó con 68 votos la interpelación al ministro. Mientras tanto, los partidos del FREDEMO, Movimiento de Libertad, Acción Popular y Partido Popular Cristiano, se aliaron con el Cambio 90 para apoyar a la Torre. Ahora pasamos recién al segundo periodo, 1995 al 2000. En las elecciones de 1995, toma de mandato. Las elecciones de 1995 se dieron en un contexto bastante particular luego de un autogolpe de 1992. En esta fueron visitadas como un retorno de la democracia, tal como se cita en diversos autores en dicho proceso de participación de figuras como Javier Pérez de Cuellar, Alejandro Toledo, Ricardo Belmont y Raúl Díez Canseco Terry, entre otros también. No obstante, es importante señalar, fue un proceso y cambiaron varias áreas para favorecer las elecciones sin fraude. Descontento social del 95. En 1995 el gobierno empezaba con condiciones mucho más favorables, ya que las que se coincidían en la década de los 80 ya habían hiperinflación. O sea, se daban las primeras inyecciones a la capital financiero al extremo y a la economía empezaba a circular. Sin embargo, el Fujimori no supo aprovechar las condiciones para crear un verdadero desarrollo. Hubo dos factores que, sumados al mal manejo de la economía y su inflación, aumentaron el descontento hacia Fujimori. Primer detenimiento Chávez, perteneciente a un cartel de droga que declaró tener relaciones directas con Fujimori y su asesor. El general Robles, oficial en retiro que realizó las críticas del gobierno, fue detenido, fue visto como uno de los ojos de la opinión pública como un crimen de contra de los derechos. Bueno, pasamos a uno de los temas más importantes, que es Chavín de Huántar. La operación fue una operación militar considerada una de las operaciones más exitosas a nivel mundial, donde se logró rescatar 72 rehenes. Los rehenes estuvieron capturados durante 125 días en la residencia del embajador japonés, hasta que el 22 de abril de 1997 fueron liberados gracias a las fuerzas militares. El 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, organización supervisada peruana de la corte marxista-leninista, tomaron por asalto la residencia del embajador japonés en Lima durante la celebración de los cumpleaños del emperador Akihito. 700 invitados quedaron tendidos en el piso amenazados por ametralladores y granadas, a la salida solo dejaron salir a mujeres, ancianos y quedaron unas 480 cultivas entre los ministros de estados, embajadores políticos, empresarios y altos jefes de militares y policiales. El operativo tuvo una duración de 16 minutos, logró el rescate de 71 rehenes y se estuvieron 3 muertes, de los cuales se encuentran el magistrado Carlos Guidi, que falleció tras resultar herido. También se perdió la vida del teniente Raúl Jiménez y de la capital de Palermo.
comando que perdieron en su vida en la relación del rescate. Esta es toda mi posición, muchísimas gracias, hasta otra ocasión. Luego lo corto. ¿Qué les decía?